de notar quiénes son. Entonces, con el poder adquirido y sus actuaciones, nos indica que son hijos de Dios o de Montre u otros, indicándonos que, como representantes, son fáciles de distinguir, pero con un enumerativo expongamos algunos ejemplos cuando dicen que son los únicos, los escogidos, o cuando comienzan a menospreciar a su semejante. Los políticos, la organización del crimen organizado, organizan religiones, sectas y otras, o el de Montre, humillan, persiguen la mortandad, los corruptos, la apropiación del poder y su riqueza, el terrorismo, la degollina, las fuerzas de seguridad, los ambiciosos, los dictadores, el poder absoluto, la conformación de grupos armados como guerrilleros, paramilitares, ejércitos de Dios, o cuando dice que sufren por los pueblos y sus necesidades, que lo hacen con toda una confusión, pero jamás explican que tras esas ayudas hay un gran negocio. Pero si gana esas justas como escogidos, los estados les otorgan millonarias sumas en sus cuentas gracias al dolor ajeno, con una triste realidad. Ni siquiera comparten un séptimo con estas pobres gentes, fomentan guerras, nombran elegidos para crear el caos y la maldad y muchas otras desgracias. O sea, que estamos ante los verdaderos hijos de Dios o de Montres y otros. Ahora, ¿quién va a responder por esos muertos? Ni siquiera Dios los acepta en su reino, y esas personas sufridas que son utilizadas para tales fines ni siquiera le dan un agradecimiento a los dolientes en el Edén. Entonces Dios, las religiones Z y otras, y el de Montre, colijarse con el único objeto de culminar contra la humanidad, que no se prestó a una obsecuencia, que en sí es para buscar intereses espirituales, materiales, poder y riquezas, o apropiarse de muchas otras cosas. Entonces uno comienza a parangonar estos actos nefastos que han logrado realizar estos cicateros, que se data antes de Cristo y después de Cristo, hasta nuestros días. Y ante este atropello se pregunta, ¿cómo es posible que Dios, las religiones, la Z y otras, y el de Montre, se desviven en ayudar al menesteroso, en la laceria, al desválido, al niño guarro, dar de manducar al hambriento y al esquelético con asistencia porque se han olvidado y por falta de alimento, y como este pasa por el tragadero para su digerible, pero es imposible dar por una disfagia y falta usar el tragadero, al desamparado y muchas otras ayudas humanitarias también les dan para rejuvenecer y estén con resedumbre, les dan un manducar adecuado para darle uso al tragadero o cebar para que esté como un buen pingüe, les dan trabajo, que solamente tenga lo necesario y muchas otras ayudas para la supervivencia. ¿Pero para qué? Sí, en cualquier momento Dios, las religiones, las sectas y otros, el de Montre, se les olvida las buenas obras realizadas a la humanidad, porque en un devaneo o alucinación en demostrar quiénes son, comienzan con una hecatombe, acaban con los hospicios, acaban con los nosocomios que en su área de construcción, equipos y otros, pero estos fueron dados en donación por empresas u otros estados o particulares y que son considerados como un bien público para tener gentes pobres y todo porque necesitan el terreno para construir su mansión o edificaciones lucrativas, los equipos para venderlos o regalarlos a los zánganos que utilizan las cosas de los pueblos para intereses personales. Ahora tratan de confundir para que nadie se entere quiénes son. Y con una iracundia dice que solamente buscan su nombradía y fuera de esto también llevan a la multitud por medio de la engañifa de que son semejantes en igualdad y humildad, pero que su convivencia debe ser como atorrantes y con endemias y que consideren que la felicidad se encuentra en la inopia. También les enseñan que la calidad humana se presenta con su misión e ir al figón y llevar a los suyos para que les den un corrusco. Y como los individuos son una futeza, se deben estragar.
y su vestuario debe estar a la altura de su condición y con una tendencia de haraposo, y su vivienda también se debe expresar como un fulero. Les dicen que deben decidir de sus principios, sus costumbres y de la libertad individual y colectiva, y muchas otras cosas le usurparán de las ayudas obtenidas, el trabajo y sus riquezas, y otras para la supervivencia. Entonces, después de todas estas actividades humanitarias y de maldad, todo se encuentra en una chacota y en una reminiscencia a sus actos que nadie logra entender, porque ayudan a la humanidad en sus necesidades básicas y sin discriminación, pero de un momento a otro atacan a la humanidad desprotegiéndola de las necesidades básicas o simplemente las matan con un acto atroz. ¿Por qué este desavenir? ¿Por una besania? ¿O simplemente una depravación? ¿O es un malévolo genésico? ¿O se sienten en una magnificencia y que con un baladro todos tengan pavura para magnificar el poder absoluto en los pueblos? ¿O simplemente Dios, las religiones, sectas y otros, el demontre, están en un titear porque nunca se ven tránsito, a la vez son muy santurrón, no son fementidos? Siempre los encontramos con diferentes devocionarios, dan integridad con gran facilidad con los demás, ya que todos somos una presencia insumisa. Entonces, ¿por qué ese comportamiento en ayudar, en hacer el bien, en la desdicha, en dar de comer al magro y al hambriento y muchas otras cosas humanitarias, ahora se les presenta una dubitación y se transforma en una persona endiablada y torvo? Olvida amar a Dios sobre todas las cosas, acaba las ayudas humanitarias, arrasa pueblos, arma grupos rebeldes, terroristas, genocidios, destruye, incita a la mortandad, degollinas, corruptela y religión, ateo, aversión, envidia a los demás, no cree en nada, persigue, desplaza, se apropia de riquezas, poder y muchas otras cosas de la maldad. El porqué de esta transformación se la dejamos al intelecto e imaginación de cada persona. Hasta acá no hemos terminado, porque encontramos unos seres truculentos y aversión al ser humano, con actos de una forma muy energúmena, debido a que no tiene piedad a ningún ser, y otras. Mientras tanto, estos individuos actúan en organizaciones como en religiones, sectas y otras. El demontre, unos dicen tener un Dios, unos dicen ser ateos, unos dicen que creen en algo, unos dicen que no creen en nada, y otra. O sea, la esencia de estos individuos es la barbarie en todas sus formas, pero raras veces ayudan en el bien. Al contrario, no hacen el bien ni ayudan, representan la maldad en todas sus formas. Entonces, a un acto de barbarie no le interesa si un ser humano está con un frontispicio normal o con cirugía, o es de una buena complexión, más silento, hambriento, pobre, rico, bonito, feo, relamido, con riquezas, con inopia, enfermo, sano, feto en gestación, niño, joven, adulto, viejo. No escuchan ruegos ni lamentos y muchas otras cosas, porque en sus ataques de barbarie en cualquiera de sus formas no tiene un sitio predeterminado. Ataca por igual a las clases sociales o los pueblos, a las religiones, a las sectas y otras. Al demontre humano considera gentualla a su contorno y otras, ya que lo primordial para estos individuos con megalomanía es el poder absoluto y la apropiación de riquezas para aplicar el poder con bravata, porque lo consideran un consuetudinario en generación tras generación, y hacer el daño más posible a la gente y a lo material, debido que entre más espectacular el acto de barbarie, más alegría para estos individuos al ver trepidar a la población por el miedo y la subvención a semejantes majaderos con delirios tremes como ser supremo abobado y bamboya a estos criminales bisoños, y a la vez el rendimiento de la población para reverencia a estos individuos de gran malevolencia y siempre dispuestos a proficos, pero también grandes en opíparos de buena pulcritud, con buen porte elegante y su diversión preferida,
que les alegra el ánimo es la barbarie, mortandad, degollina, genocidio y otra. Se vanagloria por sus actos y sobre todo cuando dice que lo mejor es el nihilismo para algunos y aplicar el poder absoluto para sus pretensiones de apropiación de riquezas y la sumisión de la población. Pero el alegrón más grande y el que más los deja satisfechos es cuando ve a la población sufrir, birlar, o cuando encuentran fosas comunes con su osamenta, el de huello y de sangre, para escuchar el estertor. La tufarada de la matanza, los cuerpos que se encuentran tumescentes, los sanguinolentos por las ropeas del secuestro, terrorismo, ejecutados, o cuando escucha el estruendo del terrorismo para ver los cuerpos desmembrados, o los que tajan con el filo del instrumento, o los impetuosos que les gusta ver el macrobio, mamón, mancebos, adolescentes, rorros, embarazadas, o desmembrados por su violencia, cojo, manco, desfigurados. Pero el placer más grande que sienten los medrosos es cuando son valientes al atacar a lo inocente e indefensos, débiles, etc. Ahora nos encontramos con los superhéroes, con encomio, encopetado y de una gran lindeza, y los enseñorear del poder y su riqueza son muy populares por sus hazañas, pero a estos superhéroes los conocemos como tiranos, guerrilleros, paramilitares, religiones, Z y otra, demontres, dictador y otro, y su arquetipo se le conoce desde su mocedad. Pero para llegar a esta estirpe que lo han logrado a través de la historia de generación en generación, dejando sentadas sus bases proyectadas al presente y futuro, porque su fortalecimiento lo han logrado gracias a esas personas traidoras a la libertad, costumbres, les gusta vivir sumisas, arrodilladas, degradar, procadas y otras. Es como si estos individuos estuviesen ya en su valetudinario de tanto hincarse a los superhéroes, pero a la vez estos se vanagloria de sus hazañas, hecatombes, etc. Es porque Dios o lo desconocido han logrado infundir sus actitudes de iniquidad en contra de aquellos que no están sumisos a los superhéroes. Y el aluvión de individuos venustos que se encuentran arrodillados con su postilla, que a la vez hace de almohadilla en sus rodillas y de un buen garrido soporte. Ahora se encuentran en un enardecer y en un ulular, porque todos se encuentran con una risotada por su embobecer y boquiabiertos por el babear, y se prestan entre ellos el babador para no perder su sitio preferido, y se enorgullece cuando se embebecía ante sus superhéroes por sus actos heroicos, pero cuando no podía desplazarse a su sitio preferido sentía un mohino al no escuchar sus hazañas contadas personalmente por sus superhéroes, que simplemente son unos individuos repugnantes, despreciables, camanduraderos. Son unos infundios con la apropiación de riquezas y poder. Son agarrados, pero a la maldad son reticentes y niegan que son una caterva de holgazanes. Pero con la limpidez de su mirada dicen que son magníficos con su estirpe de criminales, porque con la población trabajadora sin humano o con los que no están sumisos. Entonces, para fortalecer su criminalidad utiliza la coima como algo legal a la causa, la extorsión, el secuestro, la degollina, la considera normal con su solaz. Si por algún error el objetivo no es y la acción es ejecutada, entonces un individuo de estos comedirse por un periquete y dice que fue una dilogía y a la vez pide perdón. Ahora el perillán usa el moquero, luego cegar y da la vuelta para continuar a su guarida con su modosa, porque ha representado la criminalidad y estos a la vez en su cubil según su casta de riqueza y poder, y lo más importante su posición social, porque se consideran incolume y de gran bienquista ostentosa, y se ha reunido en una cuchipanda para celebrar este acontecimiento, pero más importante, un lur al chuzón que los representó. Ahora viene el brindis general por la idiosincrasia
y su fruición. Mientras tanto, el surgidor aspira a las mismas ambiciones, olvidando su origen de humil. Ya en el poder es otro. Después de este acaecimiento tan importante, el adalí a rezagar para mullir al representante de cada organización en el mentidero, para utilizar el meollo y no sentir pelillo, para entrar en una acalorada discordia y estar en un mancomún para un petitorio y lograr una aquiescencia en una catilinaria donde confirma que son el poder absoluto y que toda la población será un desarraigar con su insidia y culminatorio para los que no se encuentran en sometimiento, porque jamás tendrán consideración por estos individuos incipientes, desmerriados y de gran desestimación, y no es una estulticia sino un acerto, porque estos no son sumisos, son un hostar. Ahora los únicos que pueden ornar alrededor de los cubiles son los individuos de condescendencia y sumisos, que son muy estimados por sus rodillas callosas y les gusta reptar a los superiores de magnanimidad de sus actos, y después de esta ardentía todos se encuentran en una tribular, pero cada uno es un retobado en su exabrupto y parrero en su apostura. Pero a continuación todos logran un aunar porque lo consideran una congruencia la catilinaria, que a la vez resaltar la parte poder absoluto y secuencia de los pueblos, para proceder con residumbre, y de esta forma los sumisos tengan labor que conlleva enriquecer a los superiores ribombantes, porque ellos jamás se connaturalizarse y que solamente están desprestigiados como malignos, pero a la vez autorizar en todos los medios de expresión divulgar el chimento de quienes son los superhéroes, para que la población se prepare con atavio a su presencia, y todos los sumisos horrorizar, temblorosos, tiesos, cuando comienza a nombrar a los superhéroes como el tirano, el dictador, el guerrillero, el paramilitar, el terrorista, la revolución pacífica y violenta, la religión, la secta y otras, el demontre, el corrupto, el déspota, el incendiario, el anarquista, la derecha e izquierda que imperará la maldad y otras, para colijarse en truculentos. Entonces los superiores, al ver a los sumisos en un embarar, actúa con un ampuloso y con un ritos, les dice que van a incoar el gran nimbo del poder absoluto para envanecer el solio, porque nadie lo podrá coercer, y los sumisos deben estar al incontinenti de este gran nimbo, y a los incontrastables la tropelía se encargará de la mortandad, para que el monstruoso limbo comience a ser muy ingente. Cuando comienza la greguería de los pueblos, los sumisos finar por sus diferentes formas cruentas, y el terreno se escuchará en los 4 puntos cardinales. Todo esto sucederá cuando principia el destrozo y la mortandad en los pueblos. Ahora se escucha un estropicio al estallido de una guerra y el atronar por un explosivo, quedando los cuerpos desmembrados, despamarramados, y la catinga por el aburar de los cuerpos, y otros con el hipogastrio con rasgadura, y las tripas salidas de su cavidad, y alrededor del cuerpo vemos revolotear las moscas. También encontré algunos con un despanzurrar, dejando al aire el mondongo y las asaduras, y otras dando un aspecto espeluznante. Pero toda esta barbarie es complementaria con actos terroristas y otros. Ahora nos encontramos con otros actos terroríficos ya ejecutados, o sea, acaba. Vemos cuando los profesionales se encuentran en una huesa común y en cuclillas con un almocrafe, apartando con cuidado para poder sumar los cuerpos para la respectiva necroscopia y entregar una necrología a los entes investigadores y a la familia sin ser identificados. A otros cuerpos las aguas los llevan en un arrastre como si estuvieran en un crawl. A los pueblos les suministran tóxico o agentes químicos. Vemos a un sayón con un detentador y lo compara con su lista. Luego lo señala y lo llama para decirle que es un traidor a la causa. Y así, de esta forma, lo lleva uno por uno a un lugar apartado y con un tiro certero en el colodrillo y con una boqueada queda en un examiné.
El sayón con algunos ajustores está en enseñar a varios individuos, pero a la vez lo han ayudado a esornar porque lo llevan al paredón y fusilar. Otros profesionales se encuentran en la posición de cuclilla y con una almocrafe retiran cuidadosamente la tierra porque están situados en un antropozoico según estudios de la geología y tratan de darle al osamento una clasificación adecuada porque de una matanza. Otros serán llevados a los patibularios rústicos y en la arboleda recóndita se ve un aspecto muy flébil al enarbolar los cuerpos en fila y otros actos terroríficos, ya que toda esta maldad idea aposta. Pero acá no termina esta atrocidad, porque la tierra continuará con una gran y abundante pletora por la barbarie y el insacular, para comenzar el exangüe de cada individuo amilanado por el sayón que atisbar con frialdad y con frenesí el vetivario y con un acertar descarga el cerrar en el occipucio, separando las dos partes y comienza a tronzar el cuerpo. Otro se encuentra en un descuartizar el aspecto de otro por el atasajar y alrededor las granzas. Otro se encuentra en un estertor y le ligaron las manos por detrás y se encuentran de bruces y no se puede mover por el despernar y la convulsión por el exangüe. El trozo de madera se encuentra con un ensangretar. Otro ha sido decapitado y comienzan a atajar el cuerpo. A otro lo tienen un curear para comenzar a sajar el cuerpo. A otro se cernar y al desgañistarse se escucha a mucha distancia y el horrísono intimida a los pueblos y asusta a los animales. Y en su exánime comienza a transar. A otro lo tienen en un ligar para un sangrar y recoger en un odre hasta el sangre, y con el trépano comienzan a trepanar el cráneo para sacar sus partes blandas, seso y otras. Luego recoge las granzas para mezclarlas, todos estos ingredientes para luego licuefacer para que lo consideren una ambrosía. A otros tronzar los cuerpos para un tasajo porque son de la antropofagia y muchas otras barbaries, porque todas estas atrocidades es inafable, ya que hay que estar cerca de esta maldad. Acá también nos encontramos con el torturar como medio de represión para subyugar individuos, para que todo lo formen una ringlera a su súbdito terrorífico tirano, que detesta la libertad colectiva e individual de cada ser. También encontramos los depravados de violaciones carnales a niños, jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, por falta intelectiva de entender la vida humana o los seres vivos. Después de acochinar y atormentar por la anuencia de otros sumisos, luego tratan de recatar o decir que son